Según los expertos, estamos frente a un despertar del cine centroamericano y dicen que se abre un espacio en América Latina. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la televisión de El Salvador, TVES. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña hoy Vanessa Celaya del canal salvadoreño. Gracias, Gonzalo, bienvenido, un placer contar con tu presencia en El Salvador y te invito a que de inmediato conozcamos a los invitados de este día. Le damos la bienvenida a André Gudfreund. Él es el único centroamericano ganador del Oscar de la Academia por la producción de la película En la región del hielo en 1977. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. También le damos la bienvenida a Ferran Kaum, director del Departamento de Audiovisuales de la Universidad Centroamericana UCA. Bienvenido. Muchas gracias. También queremos agradecerle su presencia a Óscar Orellana, documentalista, bienvenido. Gracias. Y finalmente queremos agradecer que nos acompañe Francisco Quesades, productor y director de cine, bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Gracias también de mi parte. Y el cine centroamericano ha alcanzado cada vez más un merecido reconocimiento. ¿Cuál es la realidad del séptimo arte aquí en la región centroamericana? En documentales tenemos ya una trayectoria bastante larga de documentalistas excelentes que se entrenaron en escuelas de cine en Argentina, en Cuba, en San Antonio de los Baños, en México, que han tenido ya presencia en festivales internacionales. Solo recientemente hemos empezado a trabajar la ficción, tenemos algunos ejemplos en los 40, en los 50 de algunos trabajos, pero solo ahora con la revolución tecnológica que hace posible que muchos puedan expresarse de una manera que antes no se podía. Entonces tenemos ahora ya la unificación de todos los gremios necesarios para poder contar las historias que se tienen que contar. Tenemos un pueblo muy cuentista. La región también tiene muchos cuentos que se deben contar. Tenemos escritores excelentes que debemos adaptar y los escritores nuestros están haciendo guionistas a través aún de cursos por la internet, por ejemplo. Así que tenemos ahora una explosión de actividad que me tiene a mí y a nosotros muy optimistas sobre el futuro del cine, no solo salvadoreño, pero también centroamericano. Conociendo esta perspectiva de cómo se encuentra el cine centroamericano, creo que es muy interesante conocer cuál es la propuesta audiovisual que tiene Centroamérica, teniendo en cuenta que también somos una región que está bajo el dominio del cine norteamericano. Bueno, yo creo que aquí hay un elemento claramente que ha señalado Andrea ahora, ¿no? Que es un poco por primera vez empezarse a expresar, a revisar un poco los pasados recientes, digamos. Y yo creo que poco a poco, y eso es lo que está centrado más en los documentales, ¿no? Entonces yo creo que reconocerse, redescubrirse, reformularse en lo que nos ha pasado como región, cada país con su particularidad, yo creo que es lo que está aflorando ahora. El reto será cuando ya poco a poco esto ya se vaya consolidando y que vaya aflorando entonces nuestro presente, o sea, nuestras experiencias propias de ahora, cómo movemos las emociones, los sentimientos, la cotidianidad, digamos, la desesperanza, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahora pasando por el revisarnos nuestro pasado reciente, pero la tendencia ha de ser encontrar nuestro presente y que aflore, ¿no? Pero eso todavía, yo creo que todavía no hemos llegado. El portal de cine centroamericano está hablando de 11 producciones en el área de Centroamérica. El problema del cine regional está dado fundamentalmente a la falta de criterio, ¿no? A la falta de una industria y a la falta de todas aquellas posibilidades que generan un despegue y un desarrollo del medio como tal. Hispano Durón es un investigador y cineasta hondureño que recientemente acaba de terminar una tesis con mucha ayuda de Lourdes Cortés, que es un referente a nivel centroamericano también del cine, ¿no? Donde él plantea de que se da un despertar del cine centroamericano a partir más o menos del año 2005 o 2006.
Recién. Recién. Pero además de eso siempre se ha dicho últimamente que el cine centroamericano no se ha desarrollado, no ha alcanzado otros niveles porque muchos lo consideran un cine artesanal. El documental ha sido un fuerte hasta ahora de los cineastas de América Latina, pero ¿dejó de ser artesanal el cine? ¿Va caminando en otra perspectiva? ¿También en los documentales? Sí, la formación que hemos tenido, las capacitaciones, hay festivales que vienen a El Salvador, a Centroamérica, hay directores, hay actores, hay realizadores, hay una constante preocupación en unos países más fuerte que en otras, pero sí se cuenta con cineastas calificados, formados académicamente, con un potencial creativo muy bueno, y podemos ver que se está produciendo tanto en documental como en ficción producto de muy buena calidad. En animación también tenemos una cantidad que, lógicamente, como decía Francisco, en los últimos años, la última década, hemos visto ese florecer, ese renacimiento, y dejar de aquel cine artesanal que se producía incluso con, bueno, en un momento con película, con films, en otro momento con video, pero ahora con la llegada de la tecnología, pues eso ha facilitado y ha enriquecido que este potencial creativo de tanto joven, tanto cineasta, pues comience a aflorar. Lógicamente hay de todo, ¿no? Se produce de todo, desde cosas de muy buena calidad hasta cosas también con un término medio, ¿no? Siempre hay un producto artesanal, pero la mayoría y una buena cantidad, pues podemos decir que estamos dando pasos importantes. ¿Y eso en algún momento puede ser reflejado, por ejemplo, bueno, en el trabajo que se hace y que se muestra en el Festival Centroamericano? También ahí es un termómetro de lo que está teniendo Centroamérica en esta materia. ¿Cómo se encuentra Centroamérica en la producción audiovisual a nivel internacional? Bueno, yo creo que ahora poco a poco va a empezar a salir. O sea, André acaba de venir de una presentación en Estados Unidos del primer largometraje, ¿no? Salvadoreño en este caso, con un gran éxito. No sé si querrías compartir la experiencia. Sí, es la primera película salvadoreña, largo ficción, que ha sido invitada a un festival de prestigio de cine latinoamericano en Washington, D.C., del AFI, el American Film Institute, a donde participaban 30 películas de todas partes de Latinoamérica, y el gerente del festival me dijo a mí que Mala Crianza, que es esta película, fue el hit del festival. Es decir, es ya abrir la puerta a la credibilidad que necesitamos nosotros para que aquí se tome en serio el cine de ficción como una inversión y no una diversión. Así que, y eso es de parte del gobierno y también de la empresa privada, y eso era el objetivo. Así que cuando llegamos, habían 200 asientos que se habían vendido. Para la noche del festival, 450 personas adentro de un teatro para 400. Añadieron otra exhibición por la recepción que tuvo, y eso enseña también que tenemos a una comunidad centroamericana afuera que tiene ansias de ver algo bueno y ver a su país, y también algo de calidad en un festival como ese, para que puedan verse esto como algo que pueda tener éxito a nivel país, para que se pueda desarrollar la mini industria de cine que el país merece, y con la ayuda de gente como Francisco y otros, el impulsar la ley de cine, por ejemplo, para que podamos tener como ejemplo República Dominicana, Panamá, para que podamos hacer lo mismo aquí en créditos fiscales, en los aportes que se necesita para crear esa industria que nuestro talento se merece. O sea, falta mucho por hacer, no solo de parte de los profesionales de este arte, sino que también por parte de las autoridades, por parte del gobierno, por parte de las universidades, por parte de las instituciones. Estamos al principio de eso. Andrés, tú has sido el primer centroamericano que recibe un Oscar. ¿Podemos pensar que el Festival de Cine de ustedes es una cuna de nuevos Óscares, es una plataforma para proyectar nuevos creadores a ese galardón?
A ver, en el Festival de Cine Ícaro, acá en El Salvador, por ejemplo, toda la gente que participa en él siempre lo vive como el primer peldaño, como la primera ventana que uno aborda hacia afuera, ¿no? Y se mantiene a nivel regional, pero por ejemplo el Festival Ícaro tiene presencia, tiene una muestra en Nueva York y otra en Miami, digamos, y se está negociando para hacerla en México también, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí que se vive como el primer, digamos, eslabón, la primera ventana para salir. Y la segunda cosa es que ahora, por ejemplo, se ha nombrado al catedrático Ricardo Valdovinos como el director del Festival Ícaro, y con él estábamos hablando de manejar que no podemos rebajar el nivel de calidad. Es decir, cuanto más exigencia tengamos, cuanto más serios, y si me permiten la expresión, cuanto menos paternalista sea el festival, a mí me parece que podemos construir referentes de calidad y referentes de trabajo en equipo. Si esto se da, digamos que la mentalidad creativa, la capacidad de propuesta se irá abriendo y empezaremos a ver ya no un peldaño, sino el segundo o el tercero, y iremos creciendo. Perdona que te interrumpa, pero hay una referencia generalmente en Centroamérica a los Estados Unidos, también en este campo. Tú eres europeo, estás aquí trabajando en Centroamérica. ¿Cómo es la relación del cine centroamericano con Europa? A ver, para mí, tristemente hay que decir que es admirado lo poco que se conoce, pero es muy desconocido, digamos, ¿no? Tanto el cine más contemporáneo como el cine más clásico, ¿no? Porque realmente la sombra norteamericana es como muy larga y muy grande, ¿no? Entonces yo creo que aunque hay esfuerzos desde la cooperación española o la Alianza Francesa, las embajadas alemana, etcétera, se nos queda corto, digamos. Hay poca incidencia, digamos, o menos de la deseada, no para enseñarles qué, sino para enriquecer esos referentes. Entonces, yo creo, y al revés también pasa lo mismo. Lastimosamente hay muy poca presencia, hay pocos canales, digamos, de la presencia del cine centroamericano en Europa. En Europa es súper desconocido el cine centroamericano, y yo ya me está picando un poco los dedos de que con el Festival Ícaro podamos jalar alguna muestra y llevarla para Europa, ¿no? Claro. Porque está bien que estemos en México, está bien que estemos en Estados Unidos, está bien que se conozca, es necesario, como decía, pero también es necesario que se conozca. Y además quizás traer también algunas muestras de cine europeo ya se está haciendo. De hecho, el Festival Ícaro del año que viene, el país amigo será Francia. Ya estábamos negociando con ellos para que traigan una muestra, traigan a un director, y si podemos también queremos traer un actor, porque también hay que poder tener esa experiencia, ¿no? De tener algún actor famoso, digamos, y que la gente tenga esa capacidad de dialogarlo con él y ver cómo es el oficio. Escuchando sus palabras me llama un poco la atención de conocer por qué Europa se ha caracterizado por un tipo de cine, y en Centroamérica vemos una división un poco marcada, los países del Triángulo Norte más documentalistas, y hablamos de Costa Rica un poco más guiados hacia la ficción, Costa Rica y Panamá. ¿Por qué se debe esto? ¿Qué tiene la región centroamericana que en algún momento los temas sociales o el trabajo de documental apunta más a la realidad que vive la región? Bueno, yo partiría diciendo de que es la necesidad de contar historias de realidades propias. Nicaragua tuvo durante los 80 un instituto de cine con mucha producción cinematográfica a nivel documental y a nivel ficción. Inclusive coproducciones con España, como fue Sandino, coproducciones con México, en Estados Unidos, con Cuba, Walker, ¿verdad? Que lastimosamente se perdió durante los 90, ¿no? Pero quedó ese nicho de cineastas trabajando mucho documentalismo y metiéndose un tanto a la ficción. Ahí tenemos La Yuma como una de las últimas películas nicaragüenses en el género ficción. El Salvador, y me voy a ir un poquito para atrás, también tiene sus referentes, ¿no? O sea, eso yo discutiría un poco si el cine es artesanal o no es artesanal en nuestro medio, ¿no? El cine como lenguaje y como su forma de hacerlo, bueno, se trabaja y se ha venido trabajando, quizás con algunas limitaciones por la falta de industria, por la falta de escuelas, por la falta de formación, ¿no? Pero tenemos referentes como David Calderón con Los peces fuera del agua, de que es una narrativa de la época, ¿no? Y es una película de época, de los 70, ¿no? Tenemos películas de ficción en Costa Rica de Oscar Castillo, ¿no? De los años 90, de los años 80. Regresando un poco, bueno, Costa Rica ha tenido y Panamá han tenido, creo yo, más posibilidad de crecer más rápidamente al nicho del cine ficción, del largometraje en ficción. Guatemala tuvo su oportunidad a partir del surgimiento del Ícaro, ¿verdad?
Del 98. Del 98, ¿no? Ajá, sí. Y 96 es la primera película larga en Guatemala, ¿no? Que es El secreto de Neto, o El silencio de Neto, perdón. El silencio de Neto, que es la primera película larga que se da en los 90, que era difícil producir en los 90, ¿no? Y que arranca con Ícaro, y Ícaro genera toda una serie de producción interna dentro de Guatemala. Tenemos Las Tres Cruces, Poblado Próximo, Gasolina, Marimbas del Infierno, que son películas de ficción, ¿no? Ficción. Honduras tiene un par de películas, ¿no? Tiene Amor y Frijoles, ¿verdad? Costa Rica, como ya lo mencioné, está produciendo bastante. Panamá ha estado produciendo bastante. Yo diría de que un poquito, quizás nosotros como El Salvador nos hemos quedado un poquito relegados a nivel de la ficción. Este año en El Salvador solo se han producido 2 ficciones, ¿no? Se han producido 2 ficciones de 2 géneros totalmente diferentes, ¿no? Pero no podemos excluirlas como tal. El documental, creo de que en el Triángulo Norte, si lo vamos a ver así, El Salvador, Nicaragua, Honduras, se ha desarrollado más precisamente porque hemos tenido procesos sociales más convulsos, creo yo, y de ahí la necesidad de contar esas historias. Y qué bueno fue que las hayan podido contar y que las hayan podido grabar y que hoy día muchos puedan ver qué pasó realmente gracias a esos documentales. Pero no solo el conflicto social ha sido parte de los documentales, y ahora queríamos decirles que hemos preparado una pequeña muestra de cuáles son los temas que aborda el documental aquí en Centroamérica. Les invitamos a verlo. Centroamérica ha desarrollado con fuerza la producción de cine documental. Se han abordado con mucha intensidad y especialmente temáticas que ilustran problemas relacionados con pasados conflictos armados. También temas de tipo social y el retrato de sectores o minorías tradicionalmente excluidas de la pantalla grande. Que la realidad impacta más que la ficción ha sido un referente permanente del cine centroamericano. Estas producciones han catapultado a toda una generación de cineastas que han recibido múltiples galardones a nivel internacional. Al parecer, en diversas regiones se está adquiriendo importancia otros temas, por ejemplo, el tema transexual o las relaciones de pareja en otro sentido, el tema de la mujer. ¿Cómo se manifiesta eso hoy día en el documental y en general, como en la perspectiva de nuevos temas para el cine centroamericano? Bueno, efectivamente, el documental se ha nutrido de esta realidad. El documental vive de esta amalgama, de este abanico de situaciones que rodean nuestros países, y pues ahí se abordan, se identifican temas de desarrollo, temas de medio ambiente, de equidad de género, temas que tienen que ver mucho con derechos humanos, con muchas injusticias sociales que se viven, con muchos problemas también de carácter sociales, regionales. Tú ya mencionabas algunos como la migración. Hay temas que tienen que ver con la dignidad de los derechos de sectores tradicionalmente excluidos. Hay una riqueza documental producida de muy buena calidad. Muchos de estos documentales ganadores de una cantidad de premios a nivel internacional, y eso refleja el producto que se está realizando en esta zona, esa preocupación también por abordar estos temas, por denunciarlos, por ponerlos en la palestra, por generar debate, y que el cine motive también como un agente de desarrollo para abordar este tipo de temáticas. Aparte de la producción documental como tal, pues también hay un objetivo, digamos, de desarrollo social que pretende visibilizar estos temas y por lo tanto abordarlos pues para
tratar de irlos corrigiendo. Cuando a veces se habla del cine en este caso, cuando se habla de este tipo de documentales, hay algo que se contrapone, André, y es el momento del público que se capta, porque hablar de la realidad social no es para el consumidor común y corriente, y como lo decía al inicio, estamos bombardeados del cine norteamericano que trata una temática más subreal. ¿Qué público conquista esta propuesta de Centroamérica? Bueno, yo creo que el objetivo al principio es que los cineastas sienten la necesidad de expresar lo que los gobiernos no están haciendo para solucionar los problemas. Quiere decir, viene de atraer atención y el activismo necesario para poder cambiar la sociedad, para que esos temas se lidien a nivel ya de administración, ¿no? Entonces, muchas veces, ya que uno no puede ser profeta en su propia tierra, y no solo en nuestra región, al lanzar esto para afuera, muchas veces eso causa la presión desde afuera para que las cosas puedan cambiar adentro. Entonces, ya que el cine fácilmente se exporta y fácilmente se puede compartir en otras sociedades, entonces esos festivales y esa atención que se le brinda afuera, que no se le está brindando adentro, a veces puede causarlos o impulsar los cambios necesarios para que se lidien con los temas en sí. Así que yo creo que el objetivo muchas veces de los cineastas no es necesariamente el público en El Salvador por los salvadoreños, por ejemplo, sino que la necesidad de compartir nuestros problemas con el mundo para afuera, para que eso tenga la influencia necesaria para cambiar la sociedad en la manera en que se necesita cambiar. Pero también es cierto que el cine tiene que reflejar de alguna forma la realidad de la nación en la cual se desarrolla. Claro. De hecho, la guerra marcó durante muchos años al cine local, precisamente porque la guerra era todo en algún momento. Luego hemos vivido un proceso de democratización en la región y tenemos incluso una situación concretamente aquí en El Salvador donde un líder guerrillero es hoy día presidente electo. Es decir, había un cambio enorme, aunque no siempre eso se traduce en un cambio en las condiciones de vida de la gente. ¿Cómo impacta la nueva realidad y cómo el cine o los cineastas están viviendo este momento en que nos encontramos y cómo eso es material virgen para el cine del futuro centroamericano? Yo creo, y ya se mencionó, lo mencionaba André, ¿no? Hay un montón de historias y de cuentos que todavía están por contarse, ¿no? El cineasta, al estar inmerso en su propia realidad, ¿verdad?, va a tratar, como tú lo mencionabas, de estructurar historias y contar historias que se amalgaman con esa realidad. Para mí un poco los conflictos vienen siendo no las posibilidades en la actualidad, no las posibilidades de comenzar a hacer, sino de cómo al hacer, ¿verdad?, cómo al meternos a ese proceso ya de producción un poco a más gran escala. Ya este año creo que Ícaro reunía 46 piezas entre cortometrajes y documentales, ¿verdad? Sí nos falta el largo, y meternos al largo como país, ¿no?, con más fuerza. El gran conflicto va a comenzar a ser cómo contar esas historias para que nuestro pueblo, para que nuestra población, para que nuestro público comience a verla. Y además quizás con un criterio universal, porque el problema de las transiciones políticas, los problemas que se han resuelto o no, el tipo de democracia que tenemos en El Salvador no es una cuestión exclusiva de Centroamérica. La falta de participación política, los problemas que plantea la juventud. Entonces quizás en ese sentido preguntar a Ferran si de alguna manera las directrices del festival no debieran también aportar en esa dirección para incentivar a que se desarrolle ese tipo de trabajos. A ver, yo hago una reflexión que no sé si están de acuerdo los compañeros, pero a ver, la realidad que vive Centroamérica y El Salvador también, digamos, está lleno de urgencias, ¿no? Y históricamente ha habido urgencias, y el cine que se ha hecho es un cine de urgencias, un poco la reflexión que se hacía del cine documental, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy bueno porque es fresco, impacta, es necesario, cambia, ¿no? Pero también hemos pagado un precio muy alto, que nos ha faltado de repente el sosiego, digamos, para reflexionar
y plantearnos, decir, esos valores universales, porque el cine en el fondo siempre se compromete con esos valores universales, ¿no? Entonces, tanto, aplicados a la región y aplicados a cada uno de los países, pero en el fondo tiene que ser esa reflexión, esos aportes universales, ¿no? Entonces, si somos capaces de poner esa pausa, ese tempo, digamos, de repente podemos estar reflexionando y proponiendo piezas de cine, obras de cine, guiones, ¿no?, de producción, con una factura como más generosa, más sosegada y tal vez más densa, con más calidez, con más calidad, ¿no? No tan apresuradas, no tan urgencias, ¿no? No tantas urgencias. El Festival Ícaro, en ese sentido, lo que estamos buscando es que intentar generar una reflexión alrededor del festival durante todo el año, que permita de alguna manera ir agarrando ese tempo de los grandes temas, esa vocación más universal del cine, que nos permita servir a la realidad del país, pero desde una visión un poco más densificada en contenido, un poco más pensada las ideas. El guión no es el primero que te sale, de repente el guión lo tienes que ir mascando, tienes que ir madurando, tienes que ir proyectando, y así se va encontrando una narrativa propia, una narrativa como más acorde al presente actual, digamos, y tal vez de esa manera consigues mayor impacto, digamos. Ferran, ¿no? cuando habla acerca de esto y sobre la producción que se hace, porque evidentemente en Centroamérica se ha producido mucho acerca del contexto social, de los temas, pero ¿qué hay de la plataforma? ¿Qué hay de la plataforma regional y de la plataforma latinoamericana y de la plataforma mundial que debe de existir para ser una ventana para poder proyectar estos materiales? Claro, pero si me permites, antes de hablar de la plataforma, quiero retomar la cosa de Francisco, que tú le has hecho la pregunta antes de decir el Triángulo Norte, ¿no? Y Francisco ha señalado una cosa muy importante, o sea, que Costa Rica, Panamá, etc., tienen ya un pozo, tienen una legislación, tienen un qué que permite esos tempos. Entonces, no es casualidad que la ficción esté naciendo y se esté densificando más en la parte sur. En cambio, la parte norte estamos un poco más limitados, y aquí ya tocó las plataformas, digamos, pero estamos más abocados a esas urgencias por las coyunturas del momento que se ha vivido, ¿no? Entonces, hay una lógica del ecosistema audiovisual alrededor del creador, alrededor del director, productor, etcétera, que condiciona de alguna manera, no digo la agenda temática, pero sí que el modo de abordar la realidad, el modo de codificar o de mostrarse, ¿no? Pero en lo que se refiere a plataforma, el problema que tenemos es, con todo lo excelente que se ha hecho para investigar lo que se tiene que investigar y también expresar de los problemas que tiene la sociedad, encontrar un lugar que los enseñe, que los comparte, es difícil en nuestro medio. Si la televisión pública, de la manera en que era antes, ahora es mucho más limitada. La televisión privada no enseña lo que están haciendo esos cineastas. Las cadenas de cine también no van a enseñar la mayoría de esos trabajos. Entonces, nuestros cineastas tienen como plataforma para compartir sus preocupaciones y sus expresiones afuera. Son los festivales que presentan esa cosa. El Festival Ambulante, creo yo que es el único festival, y con el Ícaro también, que se enseñan los cines comerciales nuestros para poder compartirlos. ¿Y esto no será que aquí se tiene que hablar ya del tema de la industria del cine? Porque evidentemente no existe una industria en Centroamérica, y Latinoamérica ha estado en la clandestinidad cuando hablamos de cine, y hasta los últimos años ha surgido con materiales cada vez de mayor calidad. ¿Será que la industria es el tema? Bueno, lo que dijo Francisco, que en otros países tenemos más que lo que tenemos aquí, ¿no? Parte es industria. Recordemos de que vivimos en una región que ha vivido una transculturización, ¿verdad?, desde el norte, y que ha acostumbrado a nuestros públicos a ver materiales facturados, ¿verdad?, desde la gran industria de Hollywood. Eso limita la parte del cine europeo, y eso limita a nuestro espectador. Digo, limita a nuestro espectador porque está más acostumbrado al cine industria, y cuando le quieres presentar cine arte, entonces él es un poco renuente. Yo diría, pues, porque por otras experiencias que en mi caso se han dado cuando montamos unos talleres en la Escuela Mónica Herrera, no llevábamos los cortometrajes a los cines, ¿verdad? Los cines estaban abiertos, ¿verdad?, a pasar los cortometrajes. ¿Qué te decía el cine? Mira, yo te lo pongo, pues, pero si después de una semana no me mantienes una X cantidad de público, yo te lo saco, ¿no? En ese momento se dio la discusión con una de las distribuidoras y le decíamos, bueno, ¿y por qué a El Salvador no viene más cine latinoamericano? Tanto buen cine argentino, colombiano, ¿verdad?, sureño, ¿no?, europeo, ¿no? Y nos decía, no, nosotros como distribuidoras los tenemos.
El problema es que, ¿verdad?, el espectador no va a ver este tipo de películas. Si me permiten, en esas discusiones estaba saliendo en Panamá la primera película larga, Chance, ¿no?, que es una comedia. Y la persona que estaba de distribuidora me dice, mire, tengo esta película panameña, la vamos a poner en Cinemark. Y efectivamente la pusieron. Y a la semana la quitaron. Porque, ¿qué falló? ¿La publicidad, que era una película panameña, o que era una película que no competía con la gran industria? Entonces, de fondo, los cineastas a nivel regional, tenemos una serie de problemas, entre ellos que no hay industria, ¿verdad? Entre ellos de que no hay una comprensión global, quizás Costa Rica es el más adelantado, que no hay una comprensión global de que el cine como tal es una forma de generar réditos económicos, ¿verdad? Los estados lo ven limitado a ese nivel. Entonces, ahí es donde comienzan a darse los sesgos. La cosa es saber qué se puede hacer para cambiar esa realidad. Ese quizás es el aspecto central, por una razón muy simple. Sin duda alguna, cuando los países entienden que tener escuelas de cine, que formar profesionales, técnicos, de llevar adelante festivales, de hacer un aporte a la industria cinematográfica, están aportando un capital al desarrollo de la nación muy grande. Entonces, yo de repente pienso que los cineastas y la gente que está trabajando en cine está tan ocupada en cómo diablos sobrevivir, en cómo diablos salir adelante con su trabajo, que no tiene la capacidad para convencer a la sociedad de esta importancia. Y los políticos no lo hacen. Y cuando llegan al gobierno, incluso los que son más progresistas, no entienden que hay tareas fundamentales que van desde la formación de escuelas a tener una televisión pública que en la mayoría de los países, especialmente en Europa, es la base para la exhibición del cine nacional. Pero solo para dar un poquito de perspectiva a lo que estaba diciendo también Francisco, yo siempre asumí de que el problema, por ejemplo, del malinchismo nuestro que sufrimos, es un problema regional, pero cuando fui a San Antonio de los Baños y di un taller allí, en Cuba, conocí yo a la productora de Secreto de tus Ojos, y dijo que cuando salió Secreto de tus Ojos en Argentina, nadie fue. Cerrado después de 5 días. La nominaron al Oscar, empezaron las grandes filas para ir a ver la película. Ganó el Oscar, 2 años, 10 teatros, taquilla. Así que eso de que nuestros públicos no valoran lo nuestro y valoran lo que viene de afuera, porque de ahí viene la validación, que yo pensaba que no era un problema suramericano, sino que es solamente un problema con el cual nosotros íbamos a tener que lidiar, y tenemos que lidiar, no es así. Así que es un problema, pues, que tiene que ver con psiqui, ¿verdad?, de nuestra, pero tiene que ver con toda la región, con toda Latinoamérica, no solo nuestro. Yo quería agregar ahí de que efectivamente este escenario tan complejo o adverso parecería que se va a ir ganando, pero son muchos los actores que tienen que ser parte. Ya Andrés mencionó en un momento la responsabilidad de los gobiernos, la empresa privada, las televisoras públicas. De hecho, por ejemplo, yo quiero felicitar a este canal, a la Televisión de El Salvador, porque es un aliado del Festival Ícaro, por ejemplo. Entonces, el Festival Ícaro desde hace unos años transmite por medio de este canal de televisión una muestra de ese cine. Hay gente que no puede ir al cine, hay gente que no puede ir al teatro, a proyecciones especiales. Entonces este canal ha abierto un espacio durante una semana, pues, que transmite esa oferta. Y también entiendo que desde este canal se está ya produciendo documentales. Se acaba de terminar un documental sobre la biografía, digamos, de Monseñor Romero, y se están abordando otro tipo de documentales que creo que algunos pasos se van dando y algunas oportunidades se van generando para sumarnos a este esfuerzo, pues, de ir ganando un espacio y de que, bueno, el cine en Centroamérica
pues vaya llegando a otros sectores, ¿no? Es una lucha un poco muy desbalanceada, pero creo que algunos intentos pues se están realizando ya. En Centroamérica se dio una lucha bastante fuerte y tenemos el caso de Costa Rica, que impulsó un marco normativo que permitía proteger y hacer leyes que regularan la producción de audiovisuales, pero fue una lucha campal entre las distribuidoras y entre ese marco normativo que se permitía impulsar para poder proteger la producción audiovisual nacional. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué es lo que falta en estos países para proteger esa producción audiovisual? Bueno, yo creo que aquí hay que ser consciente de que en un marco democrático pues tiene que haber una serie de herramientas y actores que tienen que confluir en propiciar este tema. Lo que pasa es que tiene muchas aristas, ¿no? Que si es un negocio, que si es una creación, que si es una diversión, que si es un tema más creativo y de visión estética y artística. Entonces, la idea para mí es que yo creo que hemos de tener claro el gremio que estamos involucrados de una manera u otra en la producción audiovisual y cinematográfica. Hemos empezado a olvidar un poco los egos y hemos empezado un poco a pensar en colectivo para afrontar varios retos. Uno es estimular una clase política y unos marcos digamos, del Estado, ¿no? De formaciones del Estado, de repente cortoplacistas o electoralistas o lo que sea. Hemos de saber estimular y abrir un poco las mentes para que puedan ordenar las cosas. También yo creo que hemos de quitarnos un poco los egos y pensar más en equipo, porque es verdad que el espectador, pues cuando ya sabe y tal, va al cine, y es emocionante ver como la clausura del Festival Ícaro pues se llenó y quedó impactado pues por la movida que había ahí dentro. Pero también hay que entender que los espectadores, sobre todo los más jóvenes, tienen otros usos de lo audiovisual y hay otras plataformas, otros soportes, otras maneras de reproducir, otras maneras de compartir o de consumir. Entonces hemos de también pensar, los que estamos involucrados en eso, de cómo abrimos la puerta a estas otras maneras, ¿no? Es comenzar a ver gana-gana. ¿Qué gana la empresa privada si le comienza a apostar al cine? ¿Qué gana el gobierno si le comienza a apostar al cine? ¿Qué ganan los cineastas? ¿Verdad? Sí, comienzan a trabajar de manera armónica y como tú lo mencionabas, apartando un poco egos, ¿verdad? Para que juntos logremos elaborar ese trampolín que permita más producción de mayor calidad y que poco a poco el público nuestro la vaya a ver. Ahora, muchas películas la gente las va a ver por morbo, ¿va? O porque son buenas, o porque quiero ver cinearte. Cada uno de nosotros es espectador. Y no necesariamente cada vez que vas al cine quieres ir a ver cinearte o una película de director. De repente quieres ver una comedia, ¿no? ¿Verdad? Al final a la gente le gusta verse, ¿no? Les gusta verse y para apreciar un poco cómo es la realidad del cine ficción que está también naciendo en Centroamérica. Hemos preparado de nuevo una pequeña presentación que nos habla de esta temática. En Centroamérica, países como Panamá y Costa Rica sobresalen por la producción de cine de ficción. Esto es un reflejo de sus economías más consolidadas, lo que les permite contar con escuelas de formación cinematográfica y una legislación que promueve e incentiva la producción y facilita el trabajo de los creadores. El resto de países centroamericanos ya han dado sus primeros pasos en la producción de cine de ficción, pero esta es una materia por consolidar. La producción cinematográfica de ficción implica mayores costos en comparación con el cine documental. Los cineastas argumentan que tanto la empresa privada, los gobiernos y la ciudadanía en general deben apostar por motivar a la industria cinematográfica a la que se augura un brillante futuro. Todo esto cuando indudablemente estamos viviendo un mundo actual en el cual las nuevas tecnologías permiten un trabajo mucho más amplio y el nacimiento de nuevos cineastas, por ejemplo a nivel comunitario. ¿Cómo se ve esa realidad aquí en El Salvador? A mí una de las cosas que me ha emocionado mucho desde que yo llegué son las ONG que llevan
equipo a todas partes del país, incluyendo a pueblos a donde los muchachos, los adolescentes no han tenido ni la oportunidad de ir a un cine en su vida. Les enseñan cómo utilizar el equipo, les dejan el equipo y se juntan grupos de 10 a hacer cine para expresarnos a nosotros cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus críticas, cuáles son... Es un ejercicio en una voz que lleva a democracia, que acerta, que refuerza la democracia, porque esos muchachos van a votar. Y la otra cosa es, nos deja descubrir talento. Entre ellos han habido adaptación para ficción y hemos descubierto talentos para el futuro del cine ficción salvadoreño al mismo tiempo. Talentos para el cine ficción y en una América Latina donde el cine ha alcanzado un alto nivel en los últimos años, donde se ha pasado del cine documental al cine ficción, donde se cuentan grandes historias. ¿Cuál es la realidad del cine latinoamericano, incluyendo naturalmente la experiencia de ustedes aquí en Centroamérica? ¿Cuáles son las perspectivas del cine regional y cómo impacta ese cine latinoamericano a la realidad centroamericana? Bueno, a nivel regional yo creo de que cineastas de la región tienen que trabajar más para acercar a los públicos y trabajar junto con los estados a nivel de formación y educación para acercar más a los públicos y comenzar a tener como público, como pueblo, otros criterios y otros puntos de vista de cómo ver cine. A nivel latinoamericano, ¿verdad? El cine ha crecido increíblemente en los últimos 30 años, en los últimos 20 años. Tenemos ejemplos exitosos en México, tenemos ejemplos exitosos en Colombia. Colombia creció cinematográficamente a finales de los 90. Brasil tiene toda una industria. Argentina tiene toda una industria montada. Pueden competir perfectamente a nivel regional, inclusive colocan material dentro de la industria de Hollywood, porque dentro de los Estados Unidos ya también ver película latinoamericana, ¿verdad? Tiene que ver con parte de la cultura general a nivel cinematográfico. Sin duda alguna el cine centroamericano está viviendo una etapa de mucha ilusión. Una ilusión que es sin duda alguna muy necesaria para esta fábrica de sueños. Gracias por acompañarnos y esperamos que los presentes en esta conversación y especialmente el festival puedan estar en Europa pronto y también en el Festival de Berlín. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.